Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco en directo dominical, probablemente, y digo probablemente porque espero llevarme una sorpresa muy agradable que me obligue a hacer otro, pero probablemente va a ser el último directo del año. Y este directo es para cumplir una promesa que hice en agosto. En agosto hice un directo para hablar de la situación de Nicaragua y prometí que antes de fin de año haría otro directo. Es el de hoy. Hay materia de la que hablar desde el mes de agosto. Seguimos hablando de una dictadura de dos payasos y monstruos a la vez, que son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablamos de presos políticos, hablamos de persecución religiosa, que al final es persecución también de conciencia. Y para ello, pues cuento hoy, los voy a ir diciendo por orden de cómo los veo, con Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, buenas noches. Bueno, supongo que hoy, como hace 40 años prácticamente, este tema de Nicaragua puede generar algún tipo de reacción en la gauche caviar, la gauche divine. Tal vez hoy menos que hace 40 años, porque traigo a colación un número del 16 al 22 de agosto de 1984, Mundo Obrero, en donde, en su editorial, aquí, hablar directamente quitando el índice, van a lo mollar, elecciones en Nicaragua, y es una diatriba completa para atacar directamente a Felipe González Márquez desde el Partido Comunista de España por la posición del Partido Socialista Obrero Español de hace 40 años. Por lo cual, la posición de algunos tiene raíces en la historia. Gracias, Juan Carlos. Tenemos aquí a Joan Jordi Aventín, capo de F98. Bona nit, Joan Jordi. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Y bien, sobre todo está interesante hablar de un país que casi nadie habla. Así que gracias por tratarlo. A ti, Joan Jordi. Y, cómo no, al siempre querido Sergio Sanzo desde Avilés. Muy buenas, Sergio. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, compañeros. Gracias por invitarme aquí a esta noche de directo nicaragüense, que es importante porque es uno de estos regímenes que quedan pendientes por acabar dentro de nuestra esfera, por decirlo de alguna manera, hispanohablante. Y yo quisiera dejar claro hoy aquí, desde este inicio, que el socialismo democrático no es una obediencia ciega a ningún gobierno, ¿no? Es un compromiso con el pueblo, con la justicia social y sobre todo con la democracia. En Nicaragua, como sabemos, el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo se presenta como heredero de una lucha popular, pero realmente su proyecto político lo único que hace es encarcelar opositores, clausurar medios, eliminar elecciones reales, y ha dejado de ser socialista y por tanto ha dejado de ser democrático. Por eso yo esta noche hoy vengo a decir algo incómodo, ¿no?, para algunos sectores de la izquierda, como ha manifestado Juan Carlos en su intervención, que es que cuando se traiciona la democracia, se traiciona al socialismo. Bien, muy importante escucharlo y creo que decirlo ayuda a los demócratas en general y creo que ayuda también a la izquierda realmente, ¿no? Porque es bueno dejar claro que uno puede ser de izquierdas, puede apostar por la justicia social, puede apostar incluso por una transformación social y lo puede hacer desde bases democráticas y es igualmente legítimo. Totalmente, pero no es el caso que tenemos aquí hoy. Aquí Efectivamente. Tenemos una dictadura de dos ególatras que lo único que hacen es reprimir a todo el que no piensan como ellos. Yo, desde mi posición socialista democrática, estaría perseguido. Sí. De hecho, de eso vamos a hablar porque lo primero que voy a poner es el listado de presos políticos. Y es un listado revelador. Vamos a ver.
el mecanismo de presos políticos, de reconocimiento de presos políticos en Nicaragua. Lo primero que quiero aclarar es que yo en septiembre, quien quiera ver en mi canal la va a encontrar, hice una entrevista a una de las personas que hace el trabajo de recuento de presos políticos, ¿de acuerdo? Se puede encontrar fácilmente. Bien, ahora mismo hay 62 presos políticos. Ahora hay que hacer acotaciones a esta cifra, muy importante. Pero Xavier, ¿esta cifra es la oficial que da el gobierno? No, por supuesto, yo del gobierno no me creo nada. No. Esto es lo que hace el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, que sería la asociación que hace el trabajo que en Cuba hace Prisoners Defenders o en Venezuela Foro Penal. ¿De acuerdo? No, es una ONG, vamos, es que si yo pusiera lo del gobierno no sería serio. No. Aquí estamos poniendo cifras que da esta asociación de asociaciones, porque son varias ONGs que colaboran, ¿de acuerdo? Lo primero que me dijeron el día que les hice la entrevista, esta es la más reciente, es de diciembre, ¿de acuerdo? Es con la que nos quedamos. La primera, que falta gente en ese listado. ¿Por qué? Porque no los localizan. Segunda, porque en Nicaragua también hay desaparecidos que no se sabe dónde están. ¿De acuerdo? Tercera, muy importante, el patrón represivo nicaragüense tiene un matiz con respecto al patrón represivo cubano y venezolano. ¿Cuál es? Cuando se llenan las cárceles de presos políticos, lo que suele hacer la dictadura nicaragüense es deportarlos a algún país centroamericano, ¿no? Se suele vender como un acuerdo con los Estados Unidos, lo hicieron en 2023, lo hicieron el año pasado, y claro, esta cifra baja mucho, sí, pero los deportan quitándoles el pasaporte nicaragüense, pasan a ser apátridas, con lo cual no tienen ningún tipo de protección consular. Y los puedes tener vagando, por ejemplo, por Guatemala. No, lo digo porque, claro, quien vea 62 presos políticos puede decir, bueno, Nicaragua tiene 7 millones de habitantes, Cuba tiene 9, y en Cuba la cifra es de casi 1.200. No nos engañemos. Los van vaciando a base de deportar. Punto número 1. Cometen crímenes de lesa humanidad. ¿De acuerdo? Porque privar de la nacionalidad a una persona y deportarla y desplazarla es un crimen de lesa humanidad. Hay que recordarlo. La desaparición forzada, y el régimen nicaragüense aplica la desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad. 62, 56 hombres, 6 mujeres. Como podemos ver, 28 desaparecidos. Pero hay algo que puede sorprender aún más, y es lo siguiente, y es que hay presos políticos de más de 80 años. Algunos en régimen de casa por cárcel, ¿no? Caso, por ejemplo, de un ex general, Henry Ildefonso Ruiz Hernández, 82 años. Pero luego los hay con más de 70 años que están en prisión, ¿no? Pues, por ejemplo, Brooklyn Rivera Bryan, 73 años. Luego tenemos Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, 73 años. José Ricardo Cortez Dávila, 72 años. Stedman Fagot Müller, 72 años. Es que estamos hablando de que muchos de estos presos son personas en la tercera edad, son ancianos. Con lo cual, ni siquiera se contempla en muchos casos la excarcelación por motivos humanitarios, ¿no? Yo siempre empiezo por los presos políticos, me parece que es una cuestión fundamental, y bueno, yo ahora doy un turno de palabra para que cada uno pues, pueda dar su opinión, obviamente. Puede empezar quien quiera. Bueno, has levantado tú la mano, Joan Jordi. Venga, tú. No, bueno,
Lo he hecho como vamos por orden, ¿no? Lo he hecho un poco como por lo que estoy acostumbrado a moderar y sin querer he dicho, venga, va, pero no sé si quería empezar Juan Carlos, que como queráis, ¿eh? Bueno, ¿Qué es yo lo que pido esperaba? disculpas porque he salido un momentito para coger una cosa que luego ya estará oportunamente referenciada. Cierto es que los presos políticos en cada territorio tienen, como has comentado, su casuística y por eso no se puede aplicar una plantilla unificada y es interesante aproximarse a la realidad de cada país. Y el hecho de ir desde la raíz de los derechos humanos, desde la idea de que esa persona que es atacada, que es encarcelada, que no tiene juicio, que evidentemente puede ser arbitrariamente llevada de aquí para allá y en este caso sacada del país, la propia Constitución española, como reflejo de muchas otras constituciones, establece que no puedes quitarle arbitrariamente la nacionalidad a nadie. Es más, en casos extremos, por ejemplo, en el caso de que Cataluña por las bravas se hubiera independizado, no puedes quitarles arbitrariamente la nacionalidad española a los ciudadanos de Cataluña, por más que hubieran votado masivamente por la independencia, a no ser que hubiera llegado a un acuerdo o que, en el caso de no haber acuerdo, individualmente renuncien expresamente a la nacionalidad española. Con lo cual, si esto se tiene en una casuística tan extrema como un tensionamiento de relaciones entre España y Cataluña, pues evidentemente significa que en cualquier constitución no puedes hacer esto porque en teoría, desde hace 100 años, el tema de apátrida no está en principio ni recogido, sobre todo desde la Constitución de Naciones Unidas. Todo el mundo tiene derecho, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene derecho a una nacionalidad, que es la de nacimiento, a la que no le pueden arbitrariamente quitar, a pesar de que regímenes dictatoriales como este lo hacen, y en la práctica, por ejemplo, como la comandante Yoconda Belli, que fue objeto de un texto publicado por Chalaparta en 2005, cosa que 20 años después no lo harían, porque en aquel momento todavía no estaban de vuelta en el poder este matrimonio, Murillo-Ortega, fue objeto de ese proceso en el 2023-2024 y fue Boric en Chile y después Pedro Sánchez en España, quienes le dieron la nacionalidad chilena y española a esta mujer de primera hora de la victoria del 79, del sandinismo, y ahora los Somoza son los que están en el gobierno, haciendo lo mismo que hacía Somoza con sus presos políticos. Pues ahora tenemos a estos nuevos Somoza haciendo lo mismo y se merecen probablemente destino parecido, aunque mejor si les juzgan directamente dentro del propio país. Eso sería probablemente lo mejor. Perfecto, pues continúo, ¿no? Sí, vale, gracias. Bien, pues más que nada, pues lo que tenía pensado hablar en esta introducción, aparte de que no puedo añadir nada más de lo que dice Juan Carlos, porque bien, ya lo ha dicho él muy bien, destacar la pequeña cosita que el gobierno de Boric hizo, otra cosa que el gobierno de Boric hizo bien y que se pone un poco del lado de Sergio, ¿no? En este tema de también estar siempre presente con las democracias. Pero bien, en todo caso vamos a hablar lo que tenía pensado y es el aspecto, por ejemplo, de que muchas veces no hablamos de Nicaragua, ¿no? Es muy difícil hablar. Venezuela está en los debates en todas partes, hay debate. A veces aparece gente que opina cosas que para mí no estoy nada de acuerdo. Otras veces aparece gente que es de la oposición venezolana que dice también muchísimas cosas y no estoy de acuerdo, sobre todo cuando hablan de compañeros de viaje. Pero hay un debate que permite dar visibilidad a lo que está ocurriendo. Al final con Venezuela creo que se habla en todas partes. En Polonia saben qué pasa en Venezuela, que es el ejemplo más claro porque Polonia, Venezuela, la conexión es mínima y saben lo que ocurre, saben qué está pasando, también seguramente vayas donde vayas se sabe lo que está pasando. Pero en Nicaragua, que por eso creo que es muy importante hablarlo, ya no solo aquí, sino también ya en las diferentes redes, con el interés que puede llegar a causar, que no es mucho, pero es importante ir manteniéndolo, pues me recuerda un poco también el caso de Bielorrusia, ¿no? Que es muy difícil hablar de eso, a no ser que, por ejemplo, cuando murió la candidata presidencial que le ganó Ortega, creo que era Violeta,
no me acuerdo bien del nombre, pero cuando murió Violeta me acuerdo que hablamos un poco sobre eso, un poco sobre el tema, pero son con momentos súper puntuales. Y para mí, que ya después podemos irnos a temas más complicados, pero hablando de forma simple, uno de los problemas para mí es esta falta de decir que existen. Claro, es normal, no causa tanto interés, la gente está pensando en otras cosas. La gente que habla de dictaduras, autoritarismos, bla, 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 derechos humanos, pues habla de Rusia, habla hasta de Venezuela últimamente, de otros países. Claro, Nicaragua queda un poco ahí como actor secundario, ¿no? Y eso es un problema importante para los nicaragüenses también, porque claro, si alguien quiere intentar hacer un movimiento en contra del gobierno, es que no el apoyo que puede tener es mínimo comparado con el que puede llegar a tener la oposición venezolana, la oposición iraní, la oposición la rusa está un poco desmembrada, pero bueno, a nivel mediático sí que se habla, ¿no? Y esto para mí es uno de los puntos importantes. Y después, creo que tenía algún otro tipo pero de cosa que decir, pero creo que ya lo diré después, o que no hace falta decirlo ahora, porque si no ya me iría a un tiempo muy largo. Así que paso el relevo a Sam. Bueno, yo por continuar un poco con la intervención de Joan, es verdad que Nicaragua no tiene la publicidad que puede tener Venezuela porque es un régimen también mucho más hermético. Entonces no genera, no hay tanta, la prensa, al final en Venezuela, pues la prensa accede de una manera o de otra, los presos políticos, la oposición está más movilizada, entonces parece que todo es más abierto en el sentido informativo. En el caso nicaragüense es todo lo contrario, hay un control férreo de Internet, que esto es de hace poco, una ley para controlar el uso de Internet en el país, hay un control férreo de medios y de columnas, entonces al final es más difícil que la información salga del país y se conozca los problemas reales. Pero bueno, es como Corea del Norte, ¿no? Es un régimen mucho más hermético y entonces se sabe mucho menos, o se habla mucho menos de ello. Es simplemente por eso, porque al final, dentro de lo que cabe en Venezuela, pues hay muchos medios de comunicación extranjeros presentes. Habrá algún día que los echen del país, pero de momento siguen allí, entonces siguen reportando un poco la realidad de lo que está pasando allí. Entonces es la gran diferencia. A mí me gustaría introducir aquí al debate, sobre todo porque lo comentaréis más tarde, sobre todo la elección en Honduras de Tito Asfura, alias Papi a la Orden, ¿no? Que puede ser un condicionante para añadir a la coctelera de Centroamérica, y ver también cómo puede desarrollar la relación de Ortega con Trump. Es verdad que Trump es la segunda vez que está, pero bueno, Trump ahora ha mostrado un interés, digamos, estratégico por sus posiciones en el Caribe, y quizás pues Nicaragua pueda atraer esa atención, ya que en Nicaragua, por lo menos Ortega ha estrechado con Maduro bastantes lazos y le ha entregado su apoyo en esta crisis que estamos viviendo entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces quizás Nicaragua pueda haber un cambio de régimen, y quiero decir que es un régimen también hermético que también debate o compite con otra izquierda. Voy a poner un ejemplo. Gustavo Petro tiene serios problemas con Nicaragua, porque ha habido casos en los que enemigos de Petro perseguidos por el Estado se han refugiado en Nicaragua y Petro no es capaz de extraditarlos. O sea que Petro, en el caso de Colombia con Petro, hay un conflicto abierto entre Petro y los copresidentes Rosario Murillo y Daniel Ortega. Sí, Juan Carlos, querías decir algo, creo. Sí, más allá de lo que también añade el conflicto territorial por unas islas en el ámbito del Caribe, lo cual a veces se suele olvidar este pequeño detalle porque parece que desde Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, el término que cada cual pueda pensar o dirigirse, ahora no voy a entrar en ese debate, piensan, los europeos, sus conflictos territoriales y todas estas cosas. Cuidado, que el conflicto territorial puede tener mucho potencial en aquellas tierras, en tierra
y en mar. Y añado un pequeño detalle para que luego no se me equivoque la gente. Cuando se dio el golpe de Estado contra Mel Zelaya en el año 2009, yo era partidario de que si Hugo Chávez y Petrocaribe y la CELAC y todo esto organizaba un camino de recuperación institucional desde Nicaragua entrando en Honduras, yo hubiera aplaudido aquella operación, porque le dieron el golpe de Estado, el gorila Micheletti, contra un presidente constitucional. Lo digo porque igual luego la gente piensa otras cosas. Hay que ser coherente. Si quiero que Edmundo González Urrutia sea el presidente en Miraflores, es porque he tenido esa posición en tiempos anteriores y me sorprendió y mucho que no se hizo absolutamente nada cuando en Honduras pasó lo que pasó. Cierto es que luego llegó Xiomara Castro, la señora esposa, salieron unas determinadas cosas, unos vídeos, como si fueran los Vladivídeos, aquellos de Vladimiro Montesinos, de hace 25 años en el Perú, y que ciertamente es un elemento interesante añadir que Honduras sigue en estado de excepción, casi como otros países de la región. ¿Para qué ha servido? Una diferencia. Hay una diferencia. Sí, que en El Salvador funcionó y que en Honduras no. Bueno, entre otras cosas porque en El Salvador se aplica en todo el país y de una forma mucho más restrictiva que en Honduras. Quiero decir, en Honduras no se aplica en todo el país ni de forma total. Eso sí, ciertamente corroboro, amigo Sergio, que lo de Orlando, lo de Juan Orlando, condenado por terrorismo, narcotráfico, en Estados Unidos y siendo, entre comillas, liberado, seguro que no le hizo nada bien ni a la política en Honduras, ni al candidato Papi a la Orden, ni a nadie, a pesar de que haya ganado. Seguro que no añadió capas de bondad. Yo ahí voy a hacer un matiz porque yo seguí algo las elecciones hondureñas. Yo solo os diré una cosa. Todas las encuestas, bueno, claro, es que ya hablar de encuestas a estas alturas, después de lo que hemos visto este año, pues es de risa, ¿no? Pero todas las encuestas, todas daban como ganador a Nasrallah. Papi a la Orden ha ganado por un margen inferior a un punto porcentual. Como mínimo, la apuesta de Trump por él quizás ha convencido a algunos. Luego, también hay que decir una cosa, hablan de esto, pero el Partido Nacional en Honduras ha conseguido 2/3 de las alcaldías y es la fuerza más votada del Parlamento y ha subido. Esto también hay que decirlo, porque no solo había elecciones presidenciales. En cualquier caso, en lo tocante a Nicaragua, Papi a la Orden, Tito Asfura, lo que ha dicho en un primer momento es que quiere mantener las mejores relaciones con Ortega. Eso es lo primero que ha dicho. Hablamos también, que a veces nos olvidamos, y de hecho a mí me echaron un poco la bronca, ¿no? Un hondureño el otro día, porque Honduras y Nicaragua son los dos países más pobres de Centroamérica. Claro, según las cifras del gobierno hondureño, el más pobre sería Honduras. Pero es que yo no me fío de las cifras del gobierno nicaragüense. Es como fiarme de las de Cuba. Entonces, la diferencia no es mucha según las cifras oficiales. ¿A qué me empuja el sentido común? A pensar que efectivamente el más pobre es Nicaragua, no es Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras, con todos los efectos que tiene, y el proceso de recuento ha sido una odisea que tiene mucho que ver con cómo funciona el Consejo Nacional Electoral, me daría para un programa solo para hablar de eso. Es una democracia, con sus fallos, pero es una democracia. No, Nicaragua es una finca particular de un matrimonio. Es que tenemos que partir de ahí. Y una finca particular en la que la represión ya llega a niveles orwellianos. Yo
hace unos días le pedí a un buen amigo, aparte, puedo decir el nombre, no le va a molestar, a Felipe Gali, si me podía echar una mano en este directo, ¿no? Básicamente para ampliar información. Y entonces me encontré con algo que luego Juan Carlos ha tenido la bondad de ampliarme, ¿no? Y que me podrá hablar de ello. Bueno, yo enseño primero la imagen, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ajá. Ajá. La estoy buscando porque es más bien un tema de compartir la imagen. Archivo de imagen. Vale, vamos allá. Esto parece fake. La pinta sería fake, pero no es fake. Aquí la tenemos. Prohibido ingresar a Nicaragua, drones, normal. Lo segundo ya no está normal, revistas, periódicos, Biblias, luego objetos cortopunzantes, que es lo que te diría en cualquier aeropuerto, y comida perecederos. Bueno, también tiene sentido. Pero es que ahora mismo en Nicaragua oficialmente está prohibido introducir Biblias. Por supuesto, también periódicos y revistas. Ojo, esto parece kafkiano, pero no lo es, y además Juan Carlos ha podido ampliar información al respecto y me ha podido facilitar información. Esto es cierto, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, efectivamente es cierto, porque más allá de preguntas a inteligencias artificiales que lo corroboran, lo puse, los enlaces que facilitaste, lo puse en diversos grupos de WhatsApp. Y en alguno de ellos me respondieron que era un fake, me respondieron con una serie de comunicados de algunas parroquias de iglesias evangélicas, lo cual es sintomático, y me hicieron unas acusaciones en 3 niveles. Me dijeron que era un propagador de bulos, estableciendo esta información, que estaba atendiendo a la agenda de Donald Trump y de los Estados Unidos de América, con lo cual era un agente pro-yanqui, y que estaba difundiendo temas de la extrema derecha. Lo cual, las 3 cosas resultan curioso, porque si atendemos a esa situación de que el matrimonio Ortega, Murillo Ortega, casi como si fuera una pareja de reyes feudales, con su feudal Nicaragua, pues tendríamos esa disposición en la que cualquier cosa que hagan está bien para algunos, es el famoso campismo, y va a ser rebatido por este tipo de agentes, tal vez pensando en esa Nicaragua de hace 40 años, utilizando estas parroquias que son más evangélicas, lo cual resulta curioso porque si uno se acerca, y había una profesora mexicana que tiene algún vídeo por ahí en YouTube, que hablaba de que a comienzos del siglo XIX, sobre California, todavía estando en el virreinato de la Nueva España, posteriormente sería México, había desde iglesias evangélicas estadounidenses una idea de la integración de estas comunidades religiosas no católicas para la disgregación de la herencia hispana ligada al catolicismo, para poder deslavar esa línea histórica y poder integrar el territorio a los Estados Unidos de América. Es decir, una visión imperial, una visión colonialista, una visión, sí, yanqui, lo cual sería instrumentalizada precisamente a través de estas iglesias ligado a la disgregación de México, lo cual resultaría curioso porque hoy en Nicaragua tendríamos a estos movimientos evangélicos siendo parte del régimen, sacando comunicados a favor del régimen y instrumentalizando sus Biblias en favor del propio régimen, lo cual también es curioso porque cuando me decían este tipo de cosas en ese grupo de WhatsApp, no mencionaban, como si fuera el tema normal, el tema de las revistas y el tema de los periódicos. Antes miraba por ahí porque, aparte de tener aquí el libro del Mormón,
tener el Corán, no me parecía sino oportuno enseñar mi Sagrada Biblia. Esta es de 1991, del colegio, y esto seguramente sería revolucionario hoy en día en Nicaragua. Esta es una Biblia católica, con lo cual esto está perseguido en Nicaragua ahora mismo. Por lo tanto, me parece un gesto, supongo que de rebeldía, el enseñar mi Biblia, a pesar de que hace muchísimos años que no la toco, la tengo por ahí guardada, no la necesito leer porque soy ateo, pero creo que todos los libros no merecen el destino que tuvo en tiempos del acuarelista austríaco, o en abril de 1939, cuando los camisas azules, al entrar a Madrid, organizaron una pira de quema de libros, a semejanza de sus primos mayores de Berlín. Seguramente en Managua les gustaría hacer algo parecido, pero probablemente no tengan... no sé si las ganas o prefieren hacerlo preventivo. Es decir, que la gente no lea, que no vea, que no haga, y por eso esas normas muy restrictivas. Creo que es importante, ciertamente, el poner esto encima de la mesa, porque seguro, como ha pasado conmigo, habrá gente que lo intentará rebatir, decir que es mentira, que es un bulo, pero hay un ataque sistemático, religioso, contra la comunidad católica en Nicaragua, y esto no debe ni puede silenciarse. Muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, antes de que sigáis hablando, yo he puesto esta ventana para confirmar que la Iglesia Católica de Nicaragua confirma esta prohibición, ¿no? Cuando se ha hablado de los bulos, de hecho, esto quien lo dice es el obispo auxiliar de Managua, la capital del país, ¿de acuerdo? Confirma que esta prohibición es verdad. Luego hablaremos, ¿no?, de los grupos que han sacado comunicados, porque algunos me generan hilaridad y otros mucha rabia. Pero bueno, hablaremos de eso. Era solo para poder confirmar que esto es cierto. Sí, es cierto, pero todo esto está en el manual del dictador de andar por casa. Es lo que dije en la primera intervención. Es un país hermético que controla los medios de comunicación y lo que se escribe. La opinión publicada, de la que hablamos muchas veces. Por eso, en ese cartel que vimos del aeropuerto, aparte de las Biblias, que ahora explicaré también porque tiene su razonamiento, prohíben revistas y periódicos que puedan informar de lo que realmente pasa en el mundo. Porque la historia que deben estar contando allá adentro debe ser tremenda. La gente... Ahora con el internet, que no tienen la libertad de internet, está capado. No pueden acceder a cualquier página. Y más desde la última ley que han presentado el matrimonio Murillo-Ortega. Entonces, un ciudadano de a pie no puede informarse por ningún medio oficial ni extraoficial de lo que pasa fuera del país. Ahora mismo viven en una distopía colectiva del régimen y solo oyen y leen lo que el régimen quiere. Por eso es tan importante el control de la información. Aparte de que cualquier periodista, le animo que nos escuche, intente ir a Nicaragua acreditado como periodista. No le van a dejar. Ya se lo adelanto. Y respecto a las Biblias, tiene su aquel. ¿Por qué? Porque desde los púlpitos siempre se ha hecho política, se quiera o no. De una manera o de otra. Se ha influido en las masas. No es de ahora. Juan Carlos lo sabe. Viene de toda la vida. La Iglesia ha influido en la política desde los púlpitos desde siempre. Y entonces no dejan de ser un altavoz popular para generar una opinión a favor o en contra sobre un tema. Y eso no está controlado por el Estado. Por tanto, hay que quitarlo, hay que prohibirlo o limitarlo. ¿Que habrá alguna religión que se aproveche de esto? Posiblemente. ¿Pero por qué? Por la misma razón. Porque dará altavoz a las ideas permitidas y establecidas por el régimen. Por eso tiene tanta importancia lo de las Biblias y los púlpitos. Sí, un poco para continuar lo que dice Sergio, es que al final lo que estamos comentando
aquí de Nicaragua se asemeja mucho a lo que podríamos ver en la serie de Netflix que siempre recomiendo del Manual del Dictador. Lo repito un poco con otras palabras, pero si queréis un poquito más tenéis esa serie que la podéis ver. No voy a repetirla, pero os la recomiendo porque va dictador por dictador, ¿no? Me recuerda mucho el caso de Belarus, por ejemplo, con el tema de perseguir curas, que esto también ha pasado aquí en Belarus. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante de decir aquí es que el socialismo famoso del siglo XXI que teníamos con Hugo Chávez al mando y con Nicaragua también por ahí, con Cuba apoyando un poco y que después lo hicieron un poco transversal, era profundamente católico o al menos cristiano. Hugo Chávez fue a la ONU diciendo que el diablo estuvo ahí. O sea... Sí, me acuerdo. Sí, o sea, Hugo Chávez siempre hablaba... No, y era creyente. Era muy creyente, pero era muy creyente. O sea, no era como... Bueno, era muy creyente, era cultural, porque en las sociedades latinoamericanas son más creyentes que en España, que muchas veces también nos olvidamos. Pero ahora mismo, el otro día me comentaron que en las iglesias españolas había más latinos que españoles, o sea, de origen latino que español. Esto ocurre, ¿qué pasa? Que allí la iglesia tiene mucha potencia, si está de tu parte, como el caso de Hugo Chávez al principio, o que la gente era muy católica y al final había muchas iglesias de estas de pueblos o de ranchos, la famosa teoría de la deliberación y todo esto, deliberación, sí, bueno, algo, creo si me he confundido, disculpad, pero todo esto al final nació en Sudamérica y eran profundamente católicos, cristianos, y es bastante sintomático que el señor de Nicaragua ahora mismo lo que esté haciendo es prohibir las Biblias católicas. Para mí es como un poco explosión de cabeza, porque este socialismo del siglo XXI, que después derivó, en algunas partes derivó a algo más democrático, no lo voy a negar, pero en algunas partes derivó a algo más totalitario, como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, derivó, lo de Cuba ya era, ¿no? Pero bueno, pero en el caso de Nicaragua, ¿no? Pues al final vemos que claro, ya no usan las mismas estrategias que usaban cuando empezaban a crecer, ¿no? Hugo Chávez, ¿por qué era tan católico, no? Pues porque sabía que muchísima gente, además, si lo hacía en público, le iba a votar, porque era parte de la sociedad. Y aquí vemos cómo en Nicaragua cómo se rompe con esta parte más católica. Voy a deciros, tampoco sé exactamente cómo debe ser el tanto por ciento de católicos en Nicaragua, pero debe ser alto. Ahora doy información, pero cuando acabes. Sí. Pues espero que acierte, porque si no he quedado como un dundi, pero me imagino que es alto, porque en Venezuela era muy alto y sigue siéndolo, ¿no? Como sé que en Venezuela y Nicaragua no creo que se diferencien mucho. Y ya también, para terminar, digo que el tema este de que en Nicaragua se está usando toda la estrategia que se usa en Rusia, que se usa en Bielorrusia, que se usa en Cuba, no hace falta repetir todas las dictaduras, es que realmente el partido que gobierna, que no me sale el nombre, el sandinista, es que lo había leído antes, lo había leído en inglés y no me salía ahora. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sí, el Frente Sandinista, sí, es que lo leí en inglés y era un nombre diferente, antes no me quedé con el nombre, pero el tema es que el Frente Sandinista forma parte de la coalición pro-putinista. Se fue del foro de Sao Paulo, precisamente, porque lo miré y bueno, lo tengo aquí apuntado, y se metió con este movimiento prorruso internacional, pues que están también los de Cuba, que están los de China, que están los propios de Rusia, que están los de Bielorrusia, que están los de Azerbaiyán, y que están todas las dictaduras del mundo. Bueno, aparte del Congreso Africano Nacional, que esos también tienen un qué, pero están todos los movimientos a favor de Rusia, de la dictadura, y evidentemente todos estos movimientos a favor de Rusia pues reciben una formación que les explican qué tienen que hacer. A ver, no lo sé, pero presuntamente, porque usan las mismas estrategias. Así que todo lo que estáis comentando, en general, porque bueno, os he estado escuchando bastante rato, todo lo que estáis comentando es que no sorprende. Y aquí también ya cierro un poco mi intervención con el círculo, ¿no? Es que no sorprende. Esta gente que están metidas en estos grupos prorrusos, la estrategia es la misma, la escuela es la misma, la manipulación es la misma. Imaginaros, porque decía Zanso, imaginad la manipulación
mediática que puede haber ahí dentro con un régimen hermético. Es que imaginad cuando leemos un poco de información de unos medios fuera de Occidente que son muy manipuladores, o sea, el propio Russia Today, que ya lo era desde antes, lo que pasa es que la gente se lo tomaba como un meme muchas veces, en la propia izquierda, que yo militaba, Russia Today se lo tomaban como un meme, pero bueno, no era tan grave porque ahora lo vemos y decimos, hostia, vale, en Europa tenemos estos medios, no solo Russia Today, puede ser cualquiera, también de derechas, hay muchos de derechas, de izquierdas, pero, hostia, informan y ya hacen que una parte de la sociedad pues tenga una idea un poco equivocada. Imaginaros cuando la única información es esa, que es lo que pasa también en Rusia, en Belarus, que al final la gente, claro, es que dicen, no, es que la gente rusa está contenta con Putin. Hombre, es que si les bombardean a propaganda diariamente, pues claro, al final con generación en generación, pues lo mismo que con Nicaragua. Todos los abuelos no querrán nada nuevo, dirán que están muy contentos con lo que hay. Es una forma de hablar, Xavier, que ya veo la cara, pero es una forma de hablar, o sea, cuando... No, ya te he entendido, no te preocupes. Claro, yo me refiero, cuando tú estás tirando propaganda, y después no puedes entrar Biblias, no puedes entrar periódicos, la gente lee una realidad. Por mucho que tal, la gente lee una realidad. No todos van a arriesgarse a poner un VPN, y no todos lo saben hacer. Claro, si la Biblia ahora era un riesgo, pues lo van a cerrar, porque claro, mejor cerrar todo y en un país tan pequeño, sin tanta gente exiliada, como puede ser Venezuela, por ejemplo, que por mucho que lo hagas, en Venezuela está repleto de gente por todas partes, aparte que creo que Maduro es el más tonto de la clase, pues claro, al final pues es imposible, es muy difícil. Yo no sé si lo haremos eso en algún momento del programa, porque llevamos 40 minutos, pero la solución de cómo acabar con la dictadura nicaragüense para mí es más difícil hasta que Rusia, imaginaos cómo lo digo, es más difícil que Rusia, más difícil que Venezuela, evidentemente. Y más que Cuba, y más difícil que Cuba. Claro, es que está al nivel de los Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, que también son dictaduras, lo que pasa es que nadie habla de ello, está a ese nivel, para mí. Es de dificultad de quitarlo, No, claro. Porque en Kazajistán la gente no está tan en contra porque les da igual todo. Y de Corea del Norte. Fíjate que para mí es la Corea del Norte de Centroamérica. Esa es la comparación. Ahí habéis dicho varias cosas muy interesantes. Vamos a ver. Cifras de religión. En Centroamérica son muy poco fiables. ¿Por qué? En las últimas 2 décadas hubo un incremento de evangélicos de forma natural, hasta el punto de que ahora mismo te dirían que en Honduras, en Guatemala y quizás en El Salvador habría mayoría de evangélicos. Yo en cualquier caso en esto soy escéptico por un motivo. ¿Por qué? Porque muchas personas entran en una iglesia evangélica y están durante unos años y luego dejan de practicarla si hay más número de bautizados. En Nicaragua sigue habiendo de momento más católicos, pero está bajando muy rápido y está aumentando el número de evangélicos. Nos dice aquí, dime. Me has hecho pensar una cosa, que también tiene sentido con lo que ha dicho Sanzo. En Polonia, ¿quién es el líder de la revolución anticomunista, por decirlo de alguna forma, y dictadora? ¿Quién es? Aparte de Walesa. El Papa, Juan Pablo II, pero es que a eso voy a ir. Nos dice aquí J.E. Sardinas, gracias por estar. La situación económica en general en Nicaragua parece ser mejor que en Cuba y Venezuela. Sí, parece ser mejor. Y eso juega a favor del régimen de Ortega. No hace falta mucho. No hace falta mucho. Claro, también. Sí, porque Nicaragua en cuestión económica, y ahora sigo con lo que estaba diciendo, practica un pequeño también. Sí, pero luego practica un capitalismo estatista, es decir, sí hay empresas privadas, sí hay negocios privados. ¿Qué pasa? Puede haber un expropiese, pero por lo general funciona algo parecido a una economía de mercado, ¿vale? Y hay algo parecido a un sector privado. Pero, ¿por qué quería decir esto? Vamos a ver. El Frente Sandinista de Liberación Nacional inicialmente es católico, muy influido por la teología de la liberación. ¿Qué pasa? Hay la icónica fotografía del Papa Juan Pablo II reprendiendo a un sandinista, ¿no? Y ahí hay un distanciamiento claro de la Iglesia católica de aquel momento
con la teología de la liberación. Hay en 2018 unas revueltas en Nicaragua que se saldaron con 328 muertos por parte de las fuerzas de la dictadura. No fue una broma. Y a partir de ese momento empieza ya una persecución sistemática hacia sacerdotes católicos. Y hay un punto de inflexión que es en 2022, cuando Daniel Ortega rompe directamente con la Iglesia Católica, y lo hace en directo y lo voy a enseñar. Porque esto nos da contexto y le da contexto a la gente que nos está viendo, ¿no? Es esto. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? ¿Y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Y tú haces fraude electoral, payaso. Yo puedo y con esto que él dice, con esto, sin sacar, en un contexto teórico yo puedo estar de acuerdo. Sí, pero es que este hace fraude electoral sistemáticamente. Claro, claro. Es como cuando en la Segunda Guerra Mundial Stalin preguntó: ¿y el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Ya, claro, eso es una... No, hombre, pero es que yo tengo un ejemplo. Estupidez. Yo tengo un ejemplo muy claro y lo voy a poner aquí. El arzobispo de Oviedo es un sinvergüenza. ¿Vale? Porque aparte de ser el mayor administrador de bienes de la Iglesia española, y no veas cómo los administra, con algún caso así un poco que huele mal, ¿vale? Hace unos discursos ultra que para ser franciscano él, porque es franciscano, no tiene nada, no aprendió nada de San Francisco de Asís. Sí, lo que pasa es que, claro, que eso... hable de autoridad moral de los curas, hombre, lo puede decir otro, pero él, que se dedica a robarse elecciones. Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos. Y tú empieza por no meter a opositores en la cárcel. Pero también os digo una cosa, que esto es populismo simplismo de manual, porque, a ver, sí, el pero que se hace católico se hace porque quiere, me refiero. Pero me refiero que dice que elijan democráticamente los papas. Eso ya lo dirá el que está en una iglesia católica. Es que es muy populismo de manual. No, y él que no meta en arresto domiciliario a la hija de Violeta Chamorro, por ejemplo. Claro, bueno, sí, eso ya de tal. Es que, claro, le dijo la sartén al cazo, ¿entiendes? Es que esto de otra persona me podría valer, aunque la Iglesia Católica al final es un club privado. Luego podemos hablar de la financiación y de todas estas historias. Pero en principio es un club en el que tú entras si quieres. Sí, pero quería acabar de enseñároslo porque esta es la ruptura pública, ¿de acuerdo?, con la Iglesia Católica. El voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Y encima parafrasea a Vargas Llosa. Añado un pequeño detalle. Con Chávez había el catolicismo acendrado tanto en el país como en el régimen. Y hubo un choque con la Conferencia Episcopal Venezolana, en donde hubo unos curas que estaban alineados no con la Conferencia Episcopal y con el Vaticano, sino con Miraflores y con Hugo Chávez. Y los utilizaba en cadena nacional a esos curas que estaban con Hugo Chávez para confrontar, pero era una confrontación no como hace utilizando evangélicos contra católicos, sino dentro del catolicismo, lo cual creo que también es sintomático. Claro. Creo que ya ha sido suficiente, ya ha tenido su minuto de gloria este payaso. No, es que le tengo que llamar así. Sí, es un payaso. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo quería añadir un poco algo con lo que no estoy de acuerdo con Joan Jordi, ¿vale? Y me imagino que con ninguno de vosotros, pero creo que tengo que exponerlo. Creo que es un error
cerrar publicaciones porque no nos gustan. Es decir, todos sabemos quién financia Russia Today y Sputnik News, pero que no se puedan leer, me parece. O cerramos algunas y hacemos un control de medios, porque yo también tengo muchos medios de extrema derecha que puedo poner ejemplos que no me gustan un pelo, y digo a nivel europeo también, no solo a nivel nacional, y ahí están. Entonces, cuidado con la libertad. A mí es que me gusta la libertad de prensa y la libertad publicada en su extensión, que cada una pueda publicar lo que quiere siempre que no vaya contra la ley. Bueno, yo por la parte que me toca... Bueno, sí, bueno, para alusiones o si no, Xavier, di tú primero, que no. No, yo muy directo, Sergio. Estoy en contra de cualquier delito de opinión. La figura de delito de opinión para mí no tendría que existir en ningún caso y suprimiría todos los delitos de opinión que hay en el Código Penal español. Creo que puedo decirlo más alto, pero no más claro. Joan Jordi. Yo respondo que completamente contrario. También cerraría las de extrema derecha si dicen bulos. O sea, me refiero a que, por ejemplo, la gente se lo cree. Y es un problema. Yo veo gente de 16, 18 años que daba clases, que estaban votando al se acabó la fiesta porque se cree en lo que dice. Después leo lo que dice... Estoy de acuerdo, Jordan, pero es que entonces lo que quiero es aplicar la misma vara de medir para todos. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no, el problema es que sí que es verdad que hay mucha gente que no lo hace, pero en mi caso, esto también da para un debate, pero es que a mí me preocupa mucho que... En sí mismo. Pero no me gusta, a ver, que sé, porque al final, oye, yo al final puedo leerlo también, porque leo la versión DRT del país X, de Estados Unidos o donde sea, porque en Estados Unidos está permitida. Entonces, me parece absurdo, muchas veces, querer tapar algo cuando nosotros, como tenemos libertad para acceder a información más allá de lo que tenemos al alcance en nuestro país, pues podemos leer esa misma información que no se publica en la web, vale, pues ya iré a ver cómo lo publican en la página de tal país o X. Me parece absurdo, para empezar, es que me parece absurdo. Que más da que no tengas el dominio .es operativo o .fr o .de, ¿sabes? Si el dominio .com o .us, pues lo puedes leer, no sé. Entonces, sí, pero es ya que te digo, tenemos medios que constantemente publican bulos y bulos y bulos, no solo a nivel español, también algunos a nivel europeo, y no se hace nada. Como eso daría para un debate en sí mismo, nos podríamos desviar, no, porque es un tema que te da para un debate de una hora o para un directo. Sí, lo que pasa es que quería decir que no estoy tan en desacuerdo con Sergio con el tema de las varas de medir, que no estoy en desacuerdo con eso. Yo más bien seguramente debatiría más contigo, Xavi, en este aspecto, pero eres el moderador, así que... Sí, no, bueno, no, pero por eso digo, pero en cualquier caso hay que darle también el turno a Juan Carlos, que ya le toca opinión sobre lo que hemos visto. Sobre tratar de imponer a una organización religiosa como la Iglesia Católica, que tiene 2000 años, a pesar de algunos elementos, como ha dicho Sergio, que pasa en su tierra, el Principado de Asturias, respecto de una persona que puede haberse creído que es más de lo que es, o que piensa utilizar el cargo eclesiástico para una aspiración política que pueda tener, cosa que sucede en organizaciones humanas. Otra cosa es que tenga el apoyo de la jerarquía para hacer esa cosa que va en contra del poder temporal local. Es ciertamente ir en contra de un elemento que ha sido votado por el pueblo y por lo tanto no está en una situación de disfunción como sí sucede en Nicaragua, donde el tema de los curas y de la jerarquía eclesiástica, en conciencia, en honor, en defensa de su población, sí tiene toda la obligación, todo el derecho a la hora de decir que eso es injusto y que el régimen político no responde a una situación de democracia, lo cual ciertamente es un elemento diferencial, porque como pasó con Juan Pablo II de Polonia en los años 80, la situación era diferencial y aquel régimen polaco de los años 80 se merecía el tratamiento que desde el Vaticano se le hizo, porque la libertad de todos los polacos estaba en juego.
más allá de que fueran incluso cristianos o no cristianos, sino el hecho de que había un sojuzgamiento, cosa que sucede en Nicaragua, cosa que sucede, por ejemplo, en China, a pesar del acuerdo que juzgará el mundo cuando se renueve o no en 2028, del anterior Papa Francisco, y ciertamente estas situaciones hacen que sea importante, más allá del hecho de la libertad religiosa, que es otro elemento que es interesante, porque las creencias que pueden ser particulares, más allá del hecho religioso de la trascendencia, que es un hecho importante porque es contrario a la diplomacia, pero eso sería largo ciertamente y tiene 2000 años de discusión, el hecho de la fe de cada persona, el que sea sojuzgada, que sea oprimida, eso también es ir contra de los derechos humanos. Parece que el régimen quiere erradicar el catolicismo de un país. Y eso, si lo hicieran en un país musulmán, ciertamente no importaría a nadie, lo cual ciertamente es bastante triste, pero debería de tener un impacto también negativo, porque, por ejemplo, están pasando cosas en África, en países donde están reprimiendo a minorías cristianas, y eso parece también que no le importa ciertamente ni siquiera al Vaticano. Le ha importado con los anteriores santos padres, por ejemplo, con Francisco, lo cual ciertamente es bastante triste porque parece que en algún momento ha querido hasta contemporizar con este tipo de regímenes. Espero que León XIV tenga un impacto distinto. Aquí se ve ciertamente estas situaciones. Creo que te puede pasar hasta 6, ¿no? 6 comunicados de estos. Claro, no voy a pasar todos porque no terminaríamos, y además para la parte final del programa hay que hablar de lo de la copresidencia y las consecuencias prácticas que tiene esto como recordatorio. Pero esto, por ejemplo, es la Convención Bautista de Nicaragua, es decir, esta parte, porque cuando hay que hablar de iglesias evangélicas hay que hablar de evangélicos en plural. Son varias y a veces con muchas diferencias entre sí, doctrinales, ¿no? Esa es la Convención Bautista de Nicaragua. ¿Por qué pongo esto? Vamos a ver, pues porque aquí dicen algo. Habría que ver la edición de las Biblias de los bautistas. Claro, es que... Claro, pero luego dicen algo que puede ser verdad. El comunicado puede ser verdad, pero no invalida que ahora se haya prohibido la entrada de Biblias. Porque lo que dicen es que tanto en el año 2024 como en el presente 2025, nuestra organización ha logrado distribuir alrededor de 20.000 Biblias. Bien, todo este esfuerzo se ha realizado con el respaldo de las autoridades competentes. Eso me lo creo. Tanto en la introducción de las Biblias al país como en su distribución. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la Convención Bautista de Nicaragua es una iglesia bien vista por el régimen. Y probablemente el régimen le haya facilitado la entrada de las Biblias como organización. El tema es que si tú eres un particular, no las puedes introducir. Con lo cual, esto puede ser verdad, es que probablemente el comunicado es verdad, pero no niega la actual situación. Y esto se está utilizando como justificación de que se están diciendo bulos. No, señores. Es decir, y la gente debería saber que hay determinados artículos u objetos que pueden entrar en un país, pero previa solicitud y previo control. Lo quería poner porque Juan Carlos tuvo a bien en su día, esta mañana, pasarme esta información. Dado que tengo aquí la Biblia y ahí estaba Hebreos 4:12, voy a leer 4:11, 4:11 y 4:13, porque el titular de Hebreos 4, hay que entrar en el descanso de Dios. Démonos prisa, pues, a entrar en este descanso a fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia. Que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que una espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Yo creo que este comunicado traiciona la disposición de Hebreos 4:12 y muchas otras cosas. Mirad una cosa, os doy un turno antes de pasar ya un poco a la parte final donde vamos a hablar de la copresidencia y de las posibles formas de que esta dictadura cayera. Entonces, Joan Jordi, Sergio. ¿Quién quiere empezar? Sergio, venga. Pues... Uy, creo que se me fue la conexión, así que me callo. Bueno, nada, está claro que tenemos un régimen hermético muy complicado de ahora mismo hacerlo caer. Como comentaba el espectador que nos está viendo, que la situación económica parece mejor que Cuba y Venezuela, pero es que no es muy difícil que sea mejor que en Cuba y Venezuela, por otra parte. Y aparte porque, como dijo Xavier, pues se permite cierta propiedad privada, hay un capitalismo estatalizado controlado, entonces más o menos pues la economía está regulada, los precios se controlan y el nivel de vida no debe ser muy caro y debe ser accesible a todo el mundo. Eso no quita que el país siga teniendo problemas de libertad de expresión, de libertad política, de libertades individuales, que están reprimidas obviamente por una policía y por un ejército. Entonces, eso es un grave problema democrático que tiene este país. Y eso pues se acabará pues como acabó el anterior régimen, de la misma manera, o con alguna intervención por parte de algún país extranjero. No hay muchas más opciones. Pero lo que está claro es que este régimen tiene que dar paso a otro democrático. No se puede vivir en este régimen hermético. Nos toca a nosotros como hispanohablantes más de lleno que Corea del Norte, porque al final tenemos unos lazos de unión con ese pueblo. Y por eso también hacemos este directo, entiendo yo. Entonces, lo que tenemos que decir desde aquí, desde España, es transmitir nuestra solidaridad con la oposición e intentar que se restablezca lo más pronto posible una regularidad democrática en la región que esté acorde con los estándares que nosotros defendemos. Joan Jordi. Joan Jordi, el hombre se me ha congelado. A ver, ahora estoy aquí. No, es que estaba... No tenía conexión, perdonad, no sé por qué está ocurriendo. Será la temperatura de menos 8 grados que tengo aquí, pero bueno, debe ser eso. Sí, pues bien, básicamente tampoco me voy a alargar mucho porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Sanzo, sobre todo decir una cosa, que es importante hablar de Nicaragua y también entiendo que muchas veces no se hable porque es el típico régimen que creo que a todos pues estamos todos de acuerdo cuando hablamos de ello. Imaginad cómo es la situación de que no hay casi debate y es muy difícil pues visibilizar la situación. Sobre todo también porque que en estas dictaduras que no se ve una solución a medio término, porque algunas se ven a corto, algunas a medio término, pero en esta no se ve una situación, ¿no? Casi lo único que puede pasar es el día que las personas que están liderando, como son mayores, pues ya sabéis que puede pasar. Lo único ahí, y después a ver qué pasa, cómo se pelean entre sí, y a lo mejor ahí es donde puede salir una democracia o puede salir algo menos cerrado, ¿no? A la hora del sucesor. Pero es que a partir de ahí no es muy difícil, ¿no? Ya sabéis, siempre soy muy negativo con estas cosas porque la vida me ha enseñado a que es muy difícil que una dictadura caiga por mucho que te des golpes contra la cabeza protestando, manifestándote, buscando socios internacionales. Es muy difícil, no se van porque quieren. Raro fue en España, posiblemente por el contexto y por estar en Europa, pero en estos países que ya tienen este sistema puesto es tan complicado. De hecho, Al-Assad en Siria salió por la situación que había y posiblemente porque la guerra, bla, 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 pero si no, no habría caído. O sea, el tema es que en Nicaragua además hay una población menor, negativo en el aspecto de que alguna vez se vaya a solucionar,
positivo en el aspecto de que hablamos, lo visibilizamos, en el canal de Xavier lo hemos hablado más de una vez, porque recuerdo haberlo hablado otra vez aquí, y pues, como siempre, ¿no? A seguir luchando, pero sin ninguna esperanza, que esta es la mejor forma de luchar cuando se trata de dictaduras tan cerradas, y ya sé que suena mal, pero es una realista, y ya sabéis que no me gusta el populismo simple. Así que, bueno, no sé si era la conclusión, pero casi. Juan Carlos. ¿Conclusión o para seguir avanzando con el siguiente tema? Sigue avanzando con el tema que es este, pero que es a su vez la conclusión y te enseño por qué. Mira. Bien, pues entonces introduzco el asunto, porque creo que es importante hablarlo del asunto del Tribunal Supremo. Ahí, vas bien. A veces pareciera que cuando se establecen este tipo de regímenes y van pasando el tiempo, las cosas no pueden ir a peor o que todo lo tienen controlado, pero a veces también incluso dentro de estos regímenes puede haber gradaciones. No son sistemas democráticos, pero estoy pensando por ejemplo en Vietnam. Vietnam no es como China con Xi Jinping, en donde quiere controlar todo desde la presidencia. Bien, es cierto que con buenas razones, entendiendo esas buenas razones, el tema demográfico, el tema de Evergrande, con el tema inmobiliario, unos temas importantes que son crisis sistémicas dentro del Estado chino y que van a hacer que la población en buena medida va a ser susceptible de tener problemáticas de quejarse al sistema político y por lo tanto quiere controlar desde arriba en los resortes del poder. En Vietnam, bien es cierto que es un sistema dictatorial, al tener un primer ministro de una facción política dentro del Partido Comunista de Vietnam, está el jefe de Estado, que es otra cosa distinta, está el presidente de la Asamblea, que es otra cosa distinta, con lo cual hay como 4 poderes de 4 figuras distintas que se hacen más o menos contrapeso, con lo cual hay una suerte de reparto de tareas, lo cual hace que no es una democracia, pero tampoco es un sistema unipersonal, con lo cual hay una diferencia. Aquí, con lo que ha supuesto que la mitad del Tribunal Supremo haya sido revocado para meter a gente propia, con la renovación, entre comillas, de la Constitución este año 2025, para tratar de ampliar los poderes, con la unificación del poder en una sola situación, es decir, limitando a cero la distribución de poderes, como diría Montesquieu, el reparto del poder judicial, que ya no es poder, es ámbito judicial dentro de la presidencia, y todas estas vicisitudes que evidentemente son seguir cavando dentro del poder único de Ortega y Murillo, pues ciertamente hace que sea importante el denunciar que incluso dentro de una dictadura se puede agudizar todo esto para que el poder personal de 2 personas, y seguramente solo de una, porque la que hizo el expertise en espiritismo en África fue ella, que es la que trata de coger el poder, a pesar de que no es lozana, no es juvenil, ya tiene entre 70 y 80 años, con lo cual seguramente estarán pensando en alguien de una generación intermedia de camada, criándole como cachorro, aunque siempre te puede pasar precisamente como con Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, en el que de una u otra manera pues acaba en Moscú haciendo de gamer. A poder ser, estaría bien que tuviera compañía, porque no es bueno que el hombre esté solo, así que si se puede enviar a Diosdado a que haga compañía a Bashar al-Assad a Moscú, sería fantástico. Bueno, si no es que esté metido en la Haya, en un juicio, lo cual sería incluso mejor. Pero ciertamente estas cosas de la estructura política está bien el mencionarlo, porque el poder total para una persona rompe con los contrapesos en donde el poder tiene que estar atomizado, tiene que implicar a muchas personas, el poder tiene que estar distribuido. Eso es lo que hace una buena democracia, el que una sola persona no pueda decidirlo todo.
necesite de otras, y eso implique la necesidad de colaboración, de cooperación entre personas, entre instituciones, entre niveles horizontales y verticales. Evidentemente eso va en contra del control total, y por eso en Nicaragua parece que están en esa cruzada, con la ventaja que hemos ido diciendo de que lo hacen en silencio y a oscuras. Y como conclusión final, Juan Carlos, te pregunto a ti, te interpelo a ti, ¿cómo hacer que esta dictadura horrenda caiga? Y, para empezar, ¿qué hacer desde la comunidad internacional? Pues en este momento yo soy bastante pesimista y lo mejor que pueden hacer es coger esfuerzos y hacer todo lo posible para que en Miraflores esté Edmundo González Urrutia. Ese es el mayor de los esfuerzos que se pueden hacer. Subsidiariamente, potenciar que todas las buenas gentes que, incluso en el vedado, salen a protestar, lo hagan para que Díaz-Canel también vaya a La Haya o a un juicio en Fort Leavenworth o donde sea, me da igual, siempre que haya un juicio justo, y que eso, o bien lo uno o bien lo otro, probablemente coayudará a que haya más posibilidades para que haya una oposición que sea funcional y viable para el caso de Nicaragua y pueda haber democracia y libertad. No van a ser los primeros. Van a ser probablemente los terceros en una cascada de situación en la que primero Miraflores, La Habana, y ellos pues tendrán que esperar. Y con suerte. Es decir, sí es verdad que según Marco Rubio, tanto los regímenes de Venezuela como Cuba como Nicaragua se consideran enemigos de la humanidad, pero tú y yo ya hemos hablado muchas veces de la fiabilidad que nos merece el hombre del pelo naranja, con lo cual, como Juan Carlos ya ha dicho, si queréis añadir algo antes de finalizar. Solo añado que me fío más de que el Sporting esté en primera la siguiente temporada a cualquier oficial o funcionario de la administración de Trump. Yo creo que vas bien por ahí también. Bueno, si Sergio, Joan Jordi, ¿queréis decir algo antes de terminar? Si no, por alusiones. Ojalá el Sporting sea más fiable que los funcionarios de alto rango de la Casa Blanca. Yo también, como hemos hablado mucho de cristianismo hoy, hay algunos portales cristianos que están haciendo balance del cambio, como se ha comentado, hablo de esto, del cambio de régimen en Siria. Se podría decir muchas cosas de los al-Assad, pero nunca persiguió cristianos. Y yo no estoy seguro de que con el señor nuevo del ISIS que manda en Siria no vaya a pasar. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo porque los dos son dos sistemas de régimen diferentes, pero uno más tolerante con ciertas cosas que otro. Él va a ser un partido laicizante, es decir, vamos, pero lo era en Siria y lo era en Irak. El viceprimer ministro era un cristiano caldeo en Irak, Tarek Aziz. Leía en La Razón, en España, una columna, creo que la semana pasada, sobre el miedo, creo que se llamaba algo así como Miedos y Esperanzas de la comunidad cristiana en Siria. O sea, sí, no, es un problema y efectivamente esto está pasando y me consta que está pasando. Y sobre Nicaragua, pues creo que Juan Carlos ha dicho bastantes cosas que queremos que pasen, pero de momento no van a pasar porque es un régimen asentado y tiene un apoyo exterior también importante por parte de China sobre todo, y aparte pues porque la economía está respondiendo pues, mejor que en el resto de la región, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también, claro... Más o menos igual, más o menos igual. Eso no al nivel de Costa Rica o de Panamá, No, es que se me vino a la cabeza Cuba y Venezuela y claro, está un peldaño. No, hombre, que Cuba mucho mejor, desde luego. Entonces, lo que yo quería decir hoy aquí sobre todo es que, a ver, nosotros aquí en España, en Europa, defendemos una izquierda pues que no tiene miedo a la democracia, ¿no? Podemos gobernar, podemos estar en la oposición y por eso no encarcelamos al que piensa diferente o al que... Y sobre todo que tampoco usa a su pueblo y a la pobreza para aferrarse al poder, que me parece que es algo que no hemos comentado, pero también esto funciona en Nicaragua. Entonces, yo creo que quiero decirlo con claridad y que se entienda. El socialismo sin democracia yo creo que no libera, sino que oprime.
O sea, por lo menos es el socialismo que yo aprendí y que yo defiendo. Perfecto, pues hoy tiene la última palabra el Joan Jordi. Vamos a esperar, no quiere decir que no esté. Vaya, sí, no sé por qué, siempre que me toca hablar se para, y es que he escuchado como todo lo que habéis dicho, me tocaba hablar y se paró. No entiendo por qué no me funciona el wifi, es preocupante, pero bueno, en fin. Bien, no, nada, solo para concluir, yo pensaba que la conclusión era antes, así que ya he hecho un poco el paripé. Una última palabra. Sí, sencillamente decir que bien, desde fuera, Nicaragua nos queda muy lejos, al igual que también nos queda Corea del Norte, lo que pasa es que Corea del Norte el tío es divertido porque es un poco gordito y tiene la cabeza cuadrada y tal, y entonces hay memes, ¿no? Pero de Nicaragua no hay memes, que podría haberlos perfectamente, porque el señor triste que los gobierna, pero bueno, puede ser o ese bigote tan poblado, pero en todo caso pues es triste que no se hable de eso, en todo caso también se entiende perfectamente de que la gente pues no está, ya les agobiamos mucho con un montón de cosas, imaginas que ahora vamos a meterles también Nicaragua, ¿no? Es muy difícil, pero sobre todo el apoyo a la gente que lo está sufriendo y a la gente que lo está pasando, y al final también existen, y es importante hacer foco en que existen y que la izquierda escuche a Sanzo, porque si la izquierda de la izquierda escuchara más a Sanzo, posiblemente tendrían más credibilidad en otras cosas. Así que bien, creo que es importante. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a los tres, tanto a ti, Juan Carlos, como a ti, Joan Jordi, como a ti, Sergio. Finalizo este directo recordando a los 62 presos políticos y 28 desaparecidos que tiene esta dictadura. Desear que cuanto antes recuperen su libertad, porque ese será el primer paso de una democracia en Nicaragua. La prueba del algodón de si realmente un proceso va hacia la democracia o no es si empieza por liberar a todos los presos políticos. Y a partir de ahí ya vamos viendo. Pero eso es condición sine qua non. Quiero también decirle al pueblo nicaragüense desde este muy humilde canal que voy a seguir la evolución del país. No lo hago con la frecuencia de Cuba o Venezuela, no porque no me importe, sino porque, como se ha dicho y como ha señalado Sergio muy bien, es que es más difícil encontrar información de Nicaragua. Si buscas, encuentras, pero tienes que preguntar, tienes que pedir y tienes que tener más contexto. Es más complicado realmente, pero me comprometo a que durante el primer semestre de 2026, de este año que entra, habrá como mínimo un directo. ¡Viva Nicaragua libre! Buenas noches.